El proyecto Obras Bajo la Lupa consiste en monitorear 17 municipios del departamento de Guatemala. Y lo que tomamos fueron obras que ellos contrataron. Identificamos un departamento y tomamos las obras que contrataron en el año 2017. Lo que queríamos hacer era, durante 2018, verificar cada una de las fases que lleva este proceso de Open Contracting con estas, eran 40 obras. Pensamos que estas obras iban a estar terminadas en el año 2018. Sin embargo, estamos en diciembre de 2019, de las 40 obras, hoy hacen falta 2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Presentar solicitudes de información pública a las municipalidades para que nos fueran contando cómo van los pagos, cuánto han pagado, ¿no? Cómo van, en qué fase van, cuál es el retraso. Toda esta aventura de presentar solicitudes de información pública, he notado desde el cambio en la actitud que han tenido algunas municipalidades, sobre todo al entregar la información, algo tan sencillo como desde los formatos de entrega de información. Al principio tenían cierta actitud de ¿por qué les voy a estar dando información a ustedes si no son de acá? ¿O qué van a hacer con esta información? Ya con el paso del tiempo nos percatamos de que ya no era esa actitud. Hoy ya, al menos en el cambio de actitud, el hecho de responder a tiempo, este proceso nos ha llevado también a ser más rigurosos, a buscar, a discutir todos los días. Es una dinámica de preparar mucho más la información, de discutir tanto sobre los temas. Toda la información que tenemos la vamos procesando, la vamos discutiendo. Entonces hicimos una guía, que es una guía para fiscalizar obras municipales. Se llama así, Guía para fiscalizar obras municipales desde el periodismo. Entonces les enseñamos a las personas con esta guía paso a paso, entre acá, vea acá, fíjese acá, mire este detalle que te despiertan las alertas, ¿no? Y es ahí donde puede haber una historia. Esta guía la tenemos en el sitio y la idea es que los usuarios la puedan bajar, descargar y leerla. La estamos compartiendo con reporteros departamentales, con estudiantes, la hemos ido socializando y todo. No solo nos quedamos con el periodismo, es lo que valoro también de Ojo con mi Pisto, que no es solo periodismo como tal y que se quede ahí, sino que también formemos a los reporteros como nosotros y también a la ciudadanía. Un periodismo fortalecido para fortalecer de esta manera a la ciudadanía y que los ciudadanos sean también los que exijan, los que cuenten cómo se gasta el dinero. Sí, se están robando el dinero, o sí no lo están utilizando bien, o sí no están planificando, pero detrás de eso hay vidas que pueden impactar, ¿verdad? Hay cuestiones que están cambiando para bien o para mal. Si tenemos una ciudadanía fortalecida, empoderada, informada, las cosas comenzarían a cambiar. Si tenemos mejores periodistas, si nosotros como periodistas también ejercemos mejor nuestra labor, vamos a informar realmente a la ciudadanía. Y por medio de estas notas, de esta información que le vas a trasladar, la ciudadanía va a poder también comenzar a fiscalizar el uso de los fondos públicos, por ejemplo. Porque como decimos en Ojo con mi Pisto, el pisto de Guatemala es nuestro pisto. Ojo con mi Pisto vamos ya para 6 años. Comenzamos algo muy pequeño. Hay un elemento que para nosotros es muy importante y es que es un ejercicio periodístico y para nosotros el periodismo es una profesión. Este año, por ejemplo, fue muy importante para nosotros porque ya nos han tomado como referencia en fiscalización municipal. Entonces ya estamos trabajando y creo que lo vamos logrando poco a poco, ser un referente, primero en fiscalización, segundo en gobiernos locales. Las historias que hemos contado desde Ojo con mi Pisto me han impactado varias. Por ejemplo, cuando contamos el caso de una cancha sintética que se estaba intentando contratar cuando dos departamentos del país estaban en medio de la tragedia por la erupción del volcán de fuego. Una municipalidad quería contratar y aprovecharse de la tragedia para hacer una licitación a dedo.
se estaba destinando los recursos de otro modo. Al final, a raíz de la publicación que hicimos, se detuvo la compra. En estos últimos 3 años hemos contado con el apoyo de IVOS. Y para mí el apoyo de IVOS no es solamente que te den un apoyo económico. Lo segundo son el tipo de mentorías que te dan. Para mí la experiencia ha sido muy enriquecedora porque he aprendido bastante. Siempre es increíble, pero yo no me canso de aprender. Entonces te genera esas discusiones o te presenta otros puntos de vista que debes de tomar en cuenta cuando haces una cobertura, por ejemplo. Conocer con expertos, en compartir en espacios tanto a nivel internacional como nacional y donde nos fuimos proyectando, ¿verdad? Aprendimos también a conocer otras organizaciones, la posibilidad de ver otros mundos. Celebramos también los pequeños triunfos de cada quien, qué bueno que lo hicieron. Se crea una comunidad y para mí eso es muy importante.